Estamos en el diagnóstico. Realmente, bueno, vimos las amenorreas secundarias, las causas más frecuentes por las cuales ellas se pueden producir, ya sea de origen central, de origen periférico o de causa funcional. Y vimos que para hacer realmente el diagnóstico como medicina, nosotros tenemos que confeccionar una historia clínica que lleva anamnesis, examen físico y exámenes complementarios. En el caso de la amenorrea, por supuesto, nosotros en el examen físico, después de haber realizado la anamnesis, tenemos que determinar, para buscar realmente la causa, por ejemplo, determinar el índice de masa corporal de nuestra paciente. La obesidad, como pudimos ver, constituye un factor de riesgo que a veces está asociado realmente a la amenorrea. Tenemos que tomar los signos vitales de nuestra paciente. Al examen físico, ver las características sexuales secundarias según los estadios de Turner y teniendo en cuenta la edad de la paciente. Si es una adolescente, si es una crianza. Cuando digo crianza me refiero a 14, 15 años que todavía quizás tiene un desarrollo, los caracteres sexuales secundarios, mas realmente no ha menstruado, o sea, no tiene todavía su menarquia. Yo tengo que ver en el examen físico de esa crianza, por así decir, si tiene o no desarrollo de los estadios de Turner. También tenemos que hacer una exploración de la piel para descartar los signos de androgenización, como es el hirsutismo, la acné, la hipertricosis, alopecia o la acanthosis nigrita. Signos típicos de una androgenización, signos típicos de síndrome de ovario policístico, que causa amenorrea y causa trastornos también de la menstruación. Examen de las mamas para descartar galactorrea, exploración de los genitales externos para descartar clitoromegalia, himen imperforado o ausencia de vagina, o sea, algún tipo de malformación orgánica que nos haga pensar en la posibilidad de que la paciente tenga o una malformación o una obstrucción en la salida de la sangre a través de la vagina. También tenemos que realizar una exploración de los genitales externos para valorar la correcta estrogenización. O sea, tengo una paciente con una amenorrea, primaria o secundaria. Secundaria hay una causa realmente orgánica, la mayoría de las veces. Y en la primaria realmente yo tengo que ver hasta qué punto los caracteres sexuales, o sea, los órganos internos se transformaron, aumentaron de tamaño bajo los efectos de los estrógenos. Y eso yo lo hago a través de una ecografía, midiendo el tamaño de cada uno de los órganos genitales internos. Palpación abdominal, estudio con ecografía vaginal y en su defecto abdominal. Si es una joven que no ha tenido relaciones sexuales, por supuesto que a través de la vagina no se puede hacer. Entonces hay que hacer una ecografía abdominal hasta donde se consiga visualizar realmente los genitales internos. Palpación abdominal inguinal para descartar posibles hernias que puedan corresponder a testes inguinales como en el síndrome de Mohs. Posible interrelación con otras glándulas, evaluar los signos clínicos de patologías tiroideas o suprarrenal para descartar, por ejemplo, enfermedad de Cushing o enfermedad adrenocortical congénita o hiperandrogenismo congénito. Examen neurológico si procede por el interrogatorio para exploración de los pares craneales y el campo visual. Por supuesto que esto normalmente esto sí, más campo visual realmente se lo dejamos al oftalmólogo, ¿verdad? Ahora, ¿qué exámenes complementarios le vamos a indicar a nuestra paciente? Primero, como es una amenorrea, le faltó la menstruación, mujer, lo primero que pensamos realmente es en la posibilidad de que la paciente esté grávida, ¿verdad? Además de los signos subjetivos de gravidez, nosotros pensamos en esa posibilidad y le mandamos una determinación de gonadotropina coriónica humana en sangre y en orina. Entonces realizamos pruebas, no sé si dice bien, pruebas para ver hasta qué punto. Por supuesto que este tipo de pruebas nosotros las realizamos cuando ya corroboramos que los genitales internos están óptimos, o sea que están realmente desarrollados,
Yo quiero ver hasta qué punto realmente los receptores para las hormonas se encuentran desarrollados. Y una de las pruebas que nosotros realizamos es la prueba de supresión con progesterona. Se administra progesterona exógena a provocar una hemorragia por supresión unos cuantos días después de terminado el tratamiento. Es decir, yo tengo una paciente con amenorrea, ya yo corroboré quizás que realmente tiene el útero, tiene sus ovarios, trompa y vagina permeable. Pero la paciente tiene una amenorrea, primaria o secundaria, y yo administro progesterona, ciclo endometrial. ¿Para qué administro progesterona? Estou pedindo para baixar pouquinho o volume do microfone. Meu Deus. Dile que esa es mi voz. Bueno, no se puede por eso. ¿Qué hacemos? Administramos progesterona. ¿Por qué? Recuerden que la progesterona actúa en la segunda mitad del ciclo endometrial. Si administro progesterona y la paciente sangra, significa que el endometrio se preparó inicialmente para la acción de los estrógenos. Entonces eso me demuestra que el endometrio está íntegro y que el aparato reproductor está permeable. No hay estenosis cervical, por supuesto, ya se supone que yo examiné a la paciente y que el himen está permeable. Si la paciente no sangra, entonces ¿qué hacemos? Administramos estrógeno, después administramos progesterona para ver si nuestra paciente sangra. Intentamos simular una fase endometrial típica. Estrógeno para que crezca inicialmente ese estroma basal endometrial y posteriormente progesterona para que las glándulas se hinchen también de nutrientes, y cuando se acaba el efecto de la progesterona la paciente debe menstruar. Si no menstrua, eso nos dice dos cosas: o realmente no hay útero o los receptores no existen. Entonces descartamos la posibilidad de alguna anomalía anatómica. Eso no es solo de libros, es lo que nosotros hacemos inclusive en la realidad. Pacientes que, claro, llevan mucho tiempo generalmente tomando anticonceptivos orales, 12, 13 años, no menstrua, entonces está preocupada porque dejó de menstruar hace tanto tiempo. ¿Y qué hacemos nosotros? Administramos progesterona. La gran mayoría, como ya son adultas, resuelven. Acetato de la dosis de progesterona, 250 o 150 miligramos, administramos. Y hasta los 15 días realmente esa paciente menstrua. Determinamos también las concentraciones de hormonas folículo estimulantes para ver hasta qué punto realmente quizás el defecto o está en la secreción de hormonas folículo estimulantes porque no hay estímulo a nivel central. O sea, el hipotálamo no está segregando neurotransmisores hipotalámicos. Si las secreciones de folículo estimulante están normales, existe la posibilidad de un efecto anatómico o síndrome de ovario policístico o una enfermedad del tiroides o una hiperprolactinemia, que son causa también de amenorrea. Si la secreción de folículo estimulante se encuentra elevada, yo debo pensar la posibilidad de un hipogonadismo hipergonadotrópico, y yo debo confirmar eso con mediciones con un mes de diferencia para ver cómo se comporta mensualmente esta secreción de hormonas hipotalámicas. Si está reducida la concentración de FSH, debemos pensar en un hipogonadismo hipogonadotrópico. ¿Qué significa eso? Que a nivel central no se están produciendo hormonas hipotalámicas. Y entonces vamos en función de buscar la causa. También determinamos prolactina y hormonas tiroideas que deben ser medidas en la mayoría de las mujeres con amenorrea, y ambas determinaciones deben cuantificarse simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, en la propia extracción de sangre, no una hoy y otra un día siguiente. Determinación de testosterona, cuando la clínica que tiene mi paciente me hace pensar de que la causa de la amenorrea es un síndrome de ovario poliquístico. Por clínica, por ecografía, y entonces yo voy al laboratorio, o sea, a la parte bioquímica, los niveles de testosterona, normal y libre, o sea, total y libre, para ver realmente
Si los niveles de testosterona están alterados, me habla realmente de la posibilidad de un síndrome de ovario poliquístico, o sea, un hiperandrogenismo. Otros estudios serológicos, electrolitos séricos, determinación de insulina basal y postprandial y lipidograma para descartar la posibilidad de que mi paciente tenga una menorrea secundaria a punto de partida también de un hiperandrogenismo, síndrome de ovario poliquístico, que produce una resistencia a la insulina, produce obesidad y nos produce una diabetes tipo 2. Valoración radiológica de mi paciente. En cualquier mujer con hipogonadismo hipogonadotrópico, o sea, las secreciones de hormonas hipotalámicas disminuidas, se debe sospechar de anomalías congénitas. Entonces se realizará resonancia magnética, tomografía del cerebro y la hipófisis, excluyendo la menorrea hipotalámica funcional, o sea, una normalidad realmente donde el hipotálamo, por causas anatómicas, no produce neurotransmisores o gonadotropinas. Tumores o trastornos infiltrantes del hipotálamo e hipófisis, como por ejemplo el síndrome de Kalman, que como ustedes recordarán, hay un defecto en el desarrollo de los bulbos olfatorios. No solo el bulbo, sino que el hipotálamo no produce gonadotropina, por tanto la niña no shera correctamente, tiene un infantilismo sexual. Estudios cromosómicos. Si fenotípicamente la paciente tiene estigma de algún síndrome cromosómico, como el síndrome de Turner, el de Morris, yo voy a determinar estudios cromosómicos, realmente para ver dónde está la alteración. Claro que cuando es una paciente mayor, ya yo no voy a hacer ese estudio. ¿Para qué? No tiene sentido. Dependiendo de lo que realmente desea la mujer. Si es una mujer de 30 años y quizás tiene un síndrome de Turner, no tiene solución. El de Morris no tiene solución, pero quizás tiene algún tipo de alteración cromosómica que tiene solución, por lo menos para que la paciente pueda tener una vida reproductiva. Hicimos el diagnóstico. En el síndrome de Kalman existe una malformación congénita desde la vida intrauterina. No se forman los bulbos olfatorios y el hipotálamo no produce gonadotropinas hipotalámicas. Por tanto, la niña no shera, no distingue los olores. Más como el hipotálamo no produce gonadotropinas, no se estimula la de la hipófisis, no hay FSH, no se estimulan los ovarios, no hay producción de estrógeno, la niña tiene un infantilismo sexual. Então essa ausência do olfato não tem relação com a menorrea. Sí, coincide, doctor. La paciente con el síndrome de Kalman no va a menstruar nunca. ¿Por qué? Porque hay una alteración en origen central. No se formaron los bulbos olfatorios, no shera, más el hipotálamo tiene una alteración, no produce gonadotropinas, no estimula la hipófisis, no hay FSH, no hay estimulación ovárica. ¿Y quién produce estrógenos? No, ¿cómo lo va a producir si no tiene estimulación? ¿Quién estimula el ovario para que se produzca estrógeno? FSH y LH. No hay FSH ni LH. ¿Por qué? Porque el hipotálamo no produjo neurotransmisores. Então, um problema no hipotálamo. Hipotálamo, a origen central. Consequentemente, vai no olfato. O sea, coinciden en el síndrome de Kalman las dos cosas. Hipotálamo, no se producen los bulbos olfatorios. La paciente no shera. Más el hipotálamo no produce, por una alteración congénita, no produce sus neurotransmisores, gonadotropinas hipotalámicas. Ellas son las responsables de estimular la de la hipófisis para que segregue FSH y LH. Si no hay FSH y LH, ¿quién estimula el ovario para que los folículos crezcan, maduren y produzcan estrógeno? Nadie. Entonces una niña que no shera sigue siendo una niña porque no hay aparición de sus caracteres sexuales secundarios. Entonces, hicimos el diagnóstico, definimos amenorrea primaria o amenorrea secundaria. El tratamiento va a estar en dependencia de las causas y los objetivos de la paciente. ¿Cuántos años tiene la paciente? ¿Tiene una amenorrea primaria o tiene una amenorrea secundaria? Si tiene anomalías anatómicas, se corrigen por medio de intervenciones quirúrgicas siempre que sea posible. Lo más frecuente son las agenesias vaginales,
que se puede realizar una vaginoplastia. Cuando hay útero, cuando no hay útero, ¿qué vas a hacer? Nada. Si nació sin ovario, ¿qué vas a hacer? Nada. La naturaleza, hasta donde yo llego, se trasplanta de todo: hígado, corazón, pulmón, todo. Más todavía el útero no. En el caso de que la paciente tenga como responsable de la amenorrea un hipotiroidismo, se trata realmente de la patología. En el caso de la hiperprolactinemia, nosotros utilizamos dos medicamentos, la carbergolina y la bromocriptina. Lo mismo sea por un tumor hiperprolactinémico o una hiperprolactinemia producida por la propia glándula. A veces a veces no, siempre hacemos ese procedimiento cuando tenemos una paciente que tiene un óbito fetal o tiene un aborto del segundo trimestre, 14 semanas a 20 semanas. Esa paciente ya estuvo bajo los efectos de la prolactina. Sus mamas crecieron, se prepararon para la lactancia, inclusive algunas tienen secreción láctea. Y entonces el componente psicológico se impone. ¿Y qué hacemos nosotros para inhibir totalmente la producción de prolactina? Utilizamos esos medicamentos. Administramos para que la paciente, por lo menos, imagínense una paciente que pierde un filio y que realmente continúa inyectando leche. Entonces utilizamos esos medicamentos para que no haya más producción de leche. En el caso de los macroadenomas se realiza operación cuando este está acompañado de otras deficiencias secundarias, como son los cambios visuales, amenorrea con trastornos visuales, diplopia o estrabismo. Cuando el paciente tiene eso, yo pienso que hay una tumoración, o se le envía al endocrino, al neurocirujano, se hace el diagnóstico y se toma una conducta, porque nosotros no entramos a la cabeza. Estrógeno, terapia de reemplazo. Aquella paciente que realmente se diagnostica que la alteración se encuentra en el ovario, porque existe el síndrome de ovario o fallo de ovario prematuro, nosotros podemos realizar una terapia hormonal de reemplazo cuando hay un hipogonadismo para evitar osteoporosis, o sea, que la paciente tenga una menopausia precoz. La puede tener por una alteración hipotalámica o una alteración ovárica. El hipotálamo no estimula la adipófisis, la adipófisis no estimula el ovario, por tanto no hay estrógenos. Como no hay estrógeno, no hay quien estimule los osteoblastos para incorporar calcio y fósforo al hueso. Lo contrario, la ausencia de estrógeno se estimulan los osteoclastos. Sale calcio y sale fosfato del hueso. Por tanto, esa paciente va a tener una menopausia precoz y es propensa a tener una osteoporosis. Pero yo no puedo administrar solamente estrógenos. Tiene que ser tratamiento hormonal combinado, porque si yo administro solamente estrógeno, yo voy a exponer a mi paciente a tener un cáncer de endometrio. Estoy hablando de amenorrea, pero eso mismo nosotros lo hacemos con las pacientes menopáusicas. Ahora, en el caso del síndrome de ovario poliquístico, diagnosticado como responsable de la amenorrea secundaria, lo que nosotros intentamos realizar de primera intención, dependiendo de la edad de mi paciente, es corregir la obesidad. En una crianza, en un adolescente, es fácil eliminar esa grasa en exceso, mas en una mujer adulta es más difícil. Más difícil no por el tratamiento, sino que es más difícil para que la paciente realmente cumpla con lo que se orienta. Pierde el interés, porque eso no se baja de peso en 15 días, con dieta y ejercicio, lleva tiempo. La paciente desiste realmente porque lo que dice la literatura y la realidad, los placeres de la vida, ¿verdad? Comer, deja de comer lo que le gusta. El ejercicio constituye prácticamente un castigo. Ella quiere resolver su problema de amenorrea, pero se siente obligada a hacer ejercicio para bajar de peso. Y llega el momento en que él desiste. Las mujeres adultas, en las adolescentes es más fácil de controlar.
Mujeres con resistencia a la insulina se administran fármacos que aumentan la sensibilidad a la insulina. Nosotros utilizamos metformina. Facilitamos la acción de la insulina, evitamos la diabetes tipo 2, evitamos la obesidad y evitamos la hiperlipidemia propia del síndrome de ovario policístico. Los anticonceptivos hormonales, nosotros los utilizamos también con el objetivo de provocar ese sangramiento por deprivación. Le puse ejemplo aquí de algunos más utilizados en el mercado. Diane 35, que las muchachas lo deben conocer, Yasmin y el Diano Hess. Y el Velaro también es muy cotizado acá en Brasil, en Brasil. El Diano Hess es muy útil también en estos procesos de amenorrea. Usted lo utiliza por tiempo definido también, 6 meses, 9 meses, para realmente controlar la amenorrea que tenga mi paciente. Y las pacientes que tienen contraindicación de los anticonceptivos orales, utilizamos la espirulolactona. Es un depresor de potasio. El potasio es un ion importante para la formación de las hormonas, principalmente hipotalámicas. Si la paciente desea engravidar, deberá realizarse una inducción de la ovulación, elevando los niveles de FSH endógenos. Y para eso nosotros tenemos un medicamento que quizás ustedes han escuchado, citrato de clomifeno. Citrato de clomifeno vienen comprimidos de 25 miligramos y nosotros orientamos a la paciente que realmente diagnosticamos de una amenorrea, por supuesto no está ovulando. A partir realmente nosotros intentamos administrar progesterona. Cuando la paciente comienza a sangrar, le decimos que el primer día que comienza a sangrar va a comenzar a administrar o tomar un comprimido de citrato de clomifeno durante 5 días. Eso es suficiente para estimular la ovulación. Digo suficiente aunque no es absoluto. Un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, intentando que la paciente realmente ovule y que logre engravidar. En los privados existe también de forma inyectable, lo que tiene un precio alto también. Cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes con amenorrea, nosotros utilizamos esos inductores de la ovulación, pero el citrato de clomifeno también es útil. Nosotros los hombres tenemos también FSH y LH, lo que no tenemos ovario, pero tenemos testículos. Es utilizado en el caso de las azospermias, hombres que tienen un histórico de trastorno realmente en los espermatozoides. Y ese FSH y LH estimulan los testículos, las células de Leydig para que produzca progesterona y los espermatozoides tengan una vitalidad y no haya malformaciones de esos espermatozoides. Si la paciente no resuelve, entonces le recomendamos otro método, fertilización in vitro. Previamente habiéndole provocado o forzado la ovulación. Se hace un estudio a la paciente comenzó a ovular, mas no logra engravidar. Programamos realmente, en dependencia del ciclo de la paciente, una laparotomía, una laparoscopía. Y en el día exacto que la paciente ovula, se entra al abdomen, se extrae ese ovocito y se congela. Solo que se tiene un precio, ¿verdad? Más es la única forma de garantizarle a la paciente, una de las formas de garantizarle a la paciente que realmente pueda tener su descendencia. Entonces, hasta aquí esta parte que nos faltaba a nosotros de amenorreas.